Buenas noches con todos, siendo hoy jueves 6 de febrero del 2025, siendo las 9 horas, las 21 horas con 6 minutos. Vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. Nos encontramos en la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, dentro del ciclo de ecofilosóficos entre niños y pensadores. Aya Meldor, hola amigos. La ponencia del día de hoy trata sobre el filósofo Epicuro y su relación con la obra de Tolkien, ¿no? Brevemente, para los que están entrando por primera vez, como hemos comenzado en noviembre del año pasado con Santo Tomás de Aquino y Tolkien por el doctor Dante Urbina, en diciembre con el padre Luis Lubet, de Argentina con San Agustín Hipona y Tolkien, y en enero comenzamos en enero con Leonardo Polo, filósofo español, y la obra de Tolkien por un filósofo Aldo Llanos de la Universidad de Piura. Y acabando enero hicimos la charla nuevamente con el doctor Dan Turbina sobre Chesterton, muy mencionado por Tolkien en las cartas y en la obra de Tolkien, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre Epicuro, como han visto en el título de la ponencia, Vivir como un hobbit, ¿no? Y en realidad, brevemente, va a ser una breve introducción. Tras la muerte de Aristóteles, se originaron dos nuevas eh, escuelas filosóficas dentro de lo que es ética de la virtud para la mejora personal, que fueron la escuela del Epicuro y la escuela de Zenón, el estoicismo, ¿no? Y la que nos corresponde es la de Epicuro, que nació en Samos y murió a los 72 años. Y él en su última época, en su último día se describió como, él describió como un día, se describió su día como un día verdaderamente feliz. Vamos a hablar de la felicidad, va a hablar de la felicidad. Tiene fuertes influencias de Sócrates y Demócrito, como lo van a explicar. Sus obras principales de Epicuro, tenemos las cartas a Meneceo, tenemos la epístola de Herodoto, pero las principales son sobre la naturaleza, Rerum Norman, Rerum Natura, y sus máximas capitales, que son 40 máximas, de las cuales las principales son cuatro, que es el tetrafármaco que también va a ser presentado. Y bueno, eso es un pequeño introducción sobre el epicureísmo, iniciado por Epicuro. Nuestro ponente del día de hoy es Fernando Efio, miembro de la comisión miembro de la comisión web. Él, él ha tenido por muy bien aceptar la invitación para la ponencia de hoy día. Él es licenciado en Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de filosofía en la misma universidad. Ha hecho cursos de humanidades digitales por la Universidad Autónoma de Barcelona, escritura académica en la Universidad de Colombia y un curso de los antiguos griegos por la Wesleyan University. Se ha desarrollado profesionalmente como asesor de investigación y redacción académica y repositorios digitales, estudioso de la obra de Tolkien. Pues bien, le damos pase a Fernando. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, considerando que no soy un filósofo profesional, es decir, yo no estudié filosofía, lo que más me relaciona con esa especialidad como carrera universitaria solamente es el TI que me dieron en 2012, que decía filosofía. Luego de eso, nada más. Que de repente el tiempo que le he dedicado a leer esos temas o autores o autoras hace ya varios años. Bueno, empiezo entonces. Voy a compartir mi pantalla. Um, Me avisan si lo pueden ver, por favor.
Hay que ponerlo en pantalla completa, Fernando. Ahí, en un momento. ¿Lo pueden ver ahora? Eh, Todavía, ahí está, ahora sí. Ya, ya, genial, genial. Sí, también justo antes de empezar le decía a Omar que me disculparan por el ruido porque digamos que yo no tengo control sobre las cosas que pasan en el mundo. Bueno, empiezo. En primer lugar, agradezco por el espacio. Considero que es un momento muy interesante para hablar sobre filosofía, porque probablemente en esos días hay muy pocos espacios para discutir sobre temas así o parecidos. También agradezco que me hayan puesto este título porque ya me dio un norte de cómo empezar y cómo desarrollar la presentación. Y como les dije, va a ser una especie de conversación o charla, o lo poco que yo pueda decirles sobre esos temas. Bueno, Epicuro y la Tierra Media. Este señor de acá es Epicuro de Samos. La filosofía griega antigua se divide básicamente en tres periodos grandes, que son el periodo presocrático de los antiguos pensadores de la naturaleza. La tradición filosófica occidental y griega se empieza con Tales de Mileto, y tiene representantes como Heráclito de Éfeso y así, o Parménides, que su característica principal está en explicar cuál es el origen de la realidad, el arjé. No solamente es el origen, porque por ejemplo Tales de Mileto dice que el origen de todo es el agua, que no solamente es el origen, sino el mismo principio constitutivo, o sea, de qué está hecha la realidad. Ponle ahí en el ordenador. No. Sí, para Tales de Mileto es el agua, para Heráclito será el fuego y para alguno y otro será el ser y más. Hago especial mención de Demócrito, que de los presocráticos es el que dice que el principio fundamental de la realidad son los átomos. Y lo menciono porque Epicuro de Samos va a tomar estas teorías o esta metafísica para fundamentar su teoría. Epicuro de Samos. Samos es una isla en el mar Egeo, el mar que está entre Grecia y Turquía. De hecho, está muy cerca de la costa de la actual Turquía. Esto es así porque, bueno, Epicuro era ciudadano ateniense y en algún momento Atenas fue un imperio marítimo. Pero en el tiempo en que nació, en 341 antes de Cristo, empezaron cambios sociales enormes que cambiaron el mundo griego. Para no perderme, después de estos filósofos presocráticos que estaban buscando el origen y el principio de la realidad, vino el periodo antropológico representado por Sócrates, porque Sócrates va a ser una escuela antropológica en el sentido en que se va a preguntar por una ética, que básicamente es el principio de, eh, primero por las definiciones, preguntarse por el qué es algo. Eso era algo que en la actualidad eso nos parece un poco evidente, que cuando queremos saber algo pues, preguntamos el qué es el ser de algo, pero en ese momento no era una pregunta un poco absurda, porque o sea, cuando ellos querían saber sobre algo solamente se basaban en las características. Sócrates se preguntaba por el ser, o sea, por una esencia detrás de todo. Se llama periodo antropológico porque va a hacer mucha importancia y mucho hincapié en la ética, o sea, en el buen vivir, en el buen hacer, en cosas relacionadas con el Estado incluso. Unos representantes importantes de este periodo, iniciado por Sócrates, son su discípulo Platón, que va a ser una de las piezas claves del pensamiento griego que nos acompaña hasta ahora. Luego Aristóteles. Platón y Aristóteles van a dar como que las sistematizaciones más importantes de toda la filosofía griega. O por lo menos eso es lo que usualmente se dice, porque hay más filosofías, aparte de Platón y Aristóteles en el mundo antiguo y en el mundo clásico,
Y aparte hay unas contrafilosofías, por así decirlo. Luego, en este periodo de tiempo en que nació Epicuro, los cambios políticos que cambiaron o que pasó fue la guerra del Peloponeso, que hizo que el mapa político griego cambiara para siempre. Grecia se debilita, los macedonios que estaban ah, en los extramuros de la Grecia clásica se van a hacer más fuertes y van a ser un imperio gracias al señor Alejandro Magno. Epicuro es contemporáneo de Alejandro Magno. Entonces, lo que va a pasar es que Atenas deja de ser un imperio y deja de ser el centro del mundo griego y del mundo intelectual, por así decirlo, y va a ser una ciudad más dentro de todas las demás. Ya no son una polis, una ciudad-estado independiente, sino que son súbditos de un emperador, o sea, Alejandro y sus sucesores. Entonces la polis decae y todos los valores relacionados con los valores de la Grecia clásica también decaen. Es un mundo rarísimo porque aparte de que hay guerras constantes o luchas de poder, todo el mundo como que ya no saben qué hacer. Y esos señores de acá van a tratar de dar respuestas. El periodo de la filosofía helenística que se llama, de la filosofía griega que se llama filosofía helenística. Ahora voy a proceder a dar algunos conceptos que me parecen claves acerca del pensamiento griego. Recuerden que que la historia de la Grecia clásica abarca fácilmente 1000 años, o incluso más. Entonces, este pensamiento griego sobre todo no necesariamente va a partir de una interpretación racional o filosófica del mundo, sino que tiene como fundamento en los mitos. Es lo que normalmente se llama del mito al logos, pero es que nunca se van a borrar esas diferencias de que un pensamiento filosófico deja de ser mitológico, sino que siempre va a dejar como que rasgos o características o incluso como que sus bases. Hay un libro bien interesante que se llama Los griegos y lo irracional, de Roger Dutz, que me parece que es un académico de Cambridge, que dice que se puede reducir así muy rápidamente, en que el pensamiento griego de las columnas y de la filosofía y de la ciencia y todo eso, en verdad va a empezar por cosas bien, bien míticas y que incluso va a ir por el lado incluso del chamanismo y del pensamiento mágico, que eso también es parte de la filosofía griega. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos clave que me parecen importantes. El primero es el de Ibris, o creo que se pronuncia Hubris o algo así, que, bueno, aquí sí está en griego. Para resumirlo mal y pronto, significa orgullo sacrílego, que básicamente es el orgullo que precede a la caída, porque si se fijan en varios mitos y luego posteriormente en tragedias, lo que pasa es que hay un héroe o un dios o un semidios o un titán que va a hacer algo que enfurece a los dioses porque va a ofenderlos, porque va como que pasar sus posibilidades. Es una especie de orgullo que pasa sobre las expectativas o las posibilidades de un ser humano. Y eso ofende a los dioses y se castiga. Por ejemplo, Ícaro. Ícaro que voló muy cerca del sol, como se suele decir, que por eso que bueno, que Ícaro tenía las alas pegadas con cera, se derriten la cera por el calor, cae y muere en el mar. Y en la imagen Prometeo, que básicamente es el titán que robó el fuego para favorecer al ser humano, que es algo que no se puede permitir sencillamente. Y es un orgullo porque los seres humanos suelen tener este orgullo de la felicidad. O sea, suelen hacer cosas que les producen tanto felicidad que es como si ese estado no sea permitido por los dioses. O sea, los dioses no quieren que seamos felices, no quieren que pasemos nuestro ser. O sea, hay una especie de límite. Luego está el de eudaimonía, que normalmente se traduce como felicidad, aunque yo en las fuentes que he consultado lo suelen traducir mejor como bienestar o wellness. Y que eudemonía es una palabra muy interesante porque en principio viene de eu, que se traduce normalmente como bueno, bello, verdadero, y daimon.
que tal como está, es se puede decir como espíritu, un genio, espíritu de la naturaleza, o en inglés fairy, un hada, un duende. O sea, literalmente es lo que nosotros podríamos llamar incluso un ente, un hombrecito que invisible o que aparece, un hada. Y esto es interesante porque esta felicidad o bienestar es una especie de reconocimiento de que esta viene de forma externa. O sea, es como estar poseído, ser favorecido por un buen demonio. Es de todas maneras un concepto bien religioso, mítico, místico. Polis, que normalmente se traduce como ciudad-estado, y he puesto ahí como estructura social y comunal. Porque, bueno, sí, la polis es una ciudad-estado. Solamente que la polis es lo que te da identidad. O sea, la polis es como, normalmente en nuestros estados, es nación modernos, solamente tenemos conciencia de nacionalidad cuando hay no sé, un partido de fútbol, cuando hablan de la comida, cuando alguien gana un premio así todo mediocre, y nosotros nos sentimos orgullosos de hacer algo. Pero en este sentido, las polis eran lugares muy pequeños, cerrados, y te daban, y en que básicamente casi todo el mundo se conocía, porque eran pequeños. Entonces, no sé si este patriotismo o esta identidad era mucho más cercana y evidente, o sea, se sentía mucho. Y era lo que te daba, la polis te daba todo. Y algo importante sobre el mundo antiguo en Grecia es que muy pocas personas eran ciudadanas. En la Grecia antigua era una civilización, una sociedad esclavista. La mayor parte de las personas que vivían en una polis eran esclavos. Luego estaban extranjeros que no tenían derechos o que usaban muy poco. Luego había mujeres ciudadanas que tenían muy pocos derechos o nada de derechos. Y luego están los hombres, los varones, machos, por así decirlo, que van a ejercer todos los derechos que se pueden ejercer, se pueden votar y pueden decidir. La democracia ateniense, que para nosotros sí, muy difícilmente la veríamos como una democracia, es un lugar donde solamente hombres mayores que preferentemente hayan hecho el servicio militar o cosas así, ejercen un poder real. Metafísica. Esta, a diferencia de todas las demás, no es un concepto cultural de esta parte del mundo en este tiempo, sino es un concepto que se le puede aplicar a una persona, que es Andrónico de Rodas. Él fue alumno de Aristóteles. Y lo que él estaba haciendo era simplemente editar las obras que habían quedado de él para publicarlas. De hecho, es muy común que los filósofos griegos haya un maestro que tiene como que publique, pero que se reserve de publicar las enseñanzas que eran para el grupo privado, o sea, para los alumnos cercanos o para los alumnos de la escuela. Entonces, esos eran los textos, las enseñanzas esotéricas que eran reservadas para un grupo reducido. Y luego me parece que son exotéricas, que son ya para la mayor parte de personas, para el vulgo y así. Entonces, lo que estaba haciendo esta persona era tratar de encontrar los apuntes de las clases que había tenido con Aristóteles, después de su muerte, me parece. Entonces, lo que hizo fue publicar la primera parte, que era la física, sus tratados sobre la explicación y el origen del mundo, de los meteoritos, de la naturaleza y además, porque Aristóteles es uno de los. Normalmente, Aristóteles es el fundador o el padre de varias ciencias, como me parece que la zoología o de la biología, de la economía de la lógica y un montón de cosas más, que esas son su parte científica, digamos. Y luego está la parte metafísica, que ni siquiera él mismo lo había llamado así, me parece, pero él lo llama así porque es lo que viene después de la física y es como una decisión editorial. O sea, primero está la física y luego está la metafísica. O sea, porque los libros, uno de los capítulos son de esto y el resto es de otra cosa. Y aquí lo he resumido como estudio de lo trascendente porque metafísica en verdad es una disciplina filosófica que va a investigar un montón de cosas. Eh, Dependiendo del periodo histórico, del contexto, incluso podemos llegar a dudar de que sean la misma disciplina para los antiguos que para los modernos. Explico. Porque, por ejemplo, para los antiguos la metafísica era pensar en el ser, pensar en, no sé, pues, en el absoluto, en la Edad Media, Dios, por ejemplo. Luego en el sujeto, en el lenguaje, y así.
Bueno, una vez hecha esta introducción del pensamiento griego, pasamos a lo que nos compete, que es como vivir como hobbit, que básicamente es el título de la charla. Cuando pensamos en Hobbit, en Hobbiton o en la comarca o en Hobbits, los Hobbits son básicamente el corazón de la obra principal, bueno, no de la principal, pero de repente de la más conocida de Tolkien, que es El Señor de los Anillos. Am, los Hobbits, por ejemplo, según menciona en la primera parte la parte introductoria de la Comunidad del Anillo, dice textualmente que este libro o la historia trata sobre los Hobbits. Y hace una presentación bien interesante acerca de las características generales de este pueblo. Básicamente son un pueblo que tiene costumbres muy sencillas, que aprecian mucho el valor de las comidas, el valor de la familia o de las cosas muy simples, porque ellos rechazan directamente las cosas como que sean muy complicadas, básicamente porque son muy difíciles y eso arruinaría su buen ánimo. Tienen muy pocas instituciones. Dependiendo de la región o de la comunidad, ellos tienen un alcalde que se elige cada 7 años y básicamente es el organizador de las fiestas o el presidente de los banquetes, algo así como el mayordomo, diríamos. ¿Qué más con los hobbits? Tienen policías, pero decirles así es una exageración, teniendo en cuenta que ellos lo único que hacen es recorrer la comunidad, el país, buscar animales que se han perdido, o de repente resolver uno u otro conflicto, y revisar las fronteras. Vemos que en el inicio de Los Señores de los Anillos, vemos que ya hay como que algo está pasando en las fronteras de la comarca. Luego, que son personas bueno, esa es como que la parte principal, pero luego son personas que de repente, y acá viene con la cuestión con Bilbo, es que podrían considerarse como que cerradas, en el sentido en que los hobbits a mí me recuerdan, por ejemplo, muchas comunidades que son muy alejadas de pueblos periféricos de la capital, por ejemplo, en que tienen costumbres en que se socializan de una forma en que todo el mundo está acogido, en que se habla mucho, se conversa mucho, se cotillea, se come, pero que de repente no se está muy abierto al exterior. Los hobbits resaltan, entre otras cosas, porque ellos desaparecen mucho y porque evitan a la gente grande. Ellos tienen una cultura muy cerrada, ¿cómo se dice? Endógena, o algo así. En una parte se dice que ellos tienen libros, pero que son libros que tienen como que las verdades decentes que ellos necesitan. O sea, no necesitan más y de hecho rechazan al exterior y a la gente grande. O sea, como que la curiosidad o el hacer cosas nuevas está mal visto. Entonces, en ese sentido, Bilbo es un diferente, porque él, teniendo esa cultura, como que él mismo como que tiene una especie de recelo, pero en el fondo sí quiere hacer cosas, que es lo que va a inspirar a Frodo, por ejemplo. Y creo que en este ejemplo podemos empezar a desarrollar lo que tengo que decir. Ahora, luego de la comarca, vamos a otro lugar de fantasía, que ese es el Imperio Macedonio en 323 antes de la era común, a la muerte de Alejandro Magno. Era lo que les decía acerca de que Atenas, luego de ser el centro del mundo griego, era un territorio más del enorme imperio. Lo que va a pasar es, bueno, lo que ya mencionaba acerca de que todos los valores decaen, que la polis entra en crisis y en declive, lo que quiere decir que la identidad entra en declive. Entonces, lo que va a pasar es que hay mucho temor, mucho miedo, mucha inseguridad acerca de la vida, de la vida pública, porque incluso se teme. Alejandro Magno destruyó, me parece que Tebas. No sé, se teme porque en cualquier momento te puede llegar a pasar algo muy mal, la polis pueda desaparecer. En que los valores tradicionales se han roto, pero que todavía hay personas que los mantienen. Pero que ves gente del otro extremo del mundo que viene a visitarte y que es como que ya no es lo que era antes. Algo así como que los valores han perdido. En ese momento van a aparecer filósofos como Epicuro, ah, como Zenón de Sitio, como Pirrón, como Diógenes, que Diógenes, el cínico, es el más radical de todos, que básicamente es el que se va a vivir como un perro dentro de un barril
y decirle a los atenienses que todo lo que piensan está mal. Y los atenienses lo van a apreciar por eso. Entonces, para resumir y volver a Epicuro. Tenemos básicamente tres aspectos en los que podemos resumir su obra, así mal, porque necesitaría mucho tiempo y es muy complicado. Lo más importante sobre el pensamiento de Epicuro es que todo su sistema de pensamiento, si es que lo podemos llamar sistema, am, y esto no es una crítica, sino al contrario, es que todo va a partir de la ética. El fundamento va a ser la ética, que es como que la discusión o el pensar sobre el buen vivir. Y la ética se puede caracterizar con estas definiciones o características. Es un hedonismo racional, en el sentido en que el hedonismo es como que, bueno, yo diría aquí como una especie de búsqueda de placer, pero de una manera como que pensar, no necesariamente la idea en que nosotros o podemos tener en la cabeza sobre qué significa hedonismo. Libertad, autarquía, que básicamente es la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo, pero como si, como si uno fuera una especie de gobierno, como si uno fuera una polis, pero dentro de uno mismo. Un cosmopolitismo porque esas filosofías, al contrario de otras anteriores, es como que ya van a dejar de poner el foco en el hombre griego tradicional, sino que van a incorporar tradiciones y personas y culturas y costumbres de otras partes del mundo. Teniendo en cuenta de que el mundo griego se había ampliado y que casi que se está desapareciendo. Metafísica, como ya lo mencioné, el estudio de la trascendencia. Se va a caracterizar por un materialismo, es decir, que contrario al idealismo es como que se centra en que no existe un mundo ideal, sino que todo es material, considerando que lo material es lo que se puede percibir por los sentidos, por ejemplo. En ese sentido es una especie de también empirismo. Antitrascendentalismo, considerando que lo trascendente es este mundo, un trasmundo. Como diría Platón, un mundo ideal donde hay un bien con B mayúscula, donde hay una verdad, y nuestro pobre mundo es una especie de mala copia, claro, una mala copia de ese mundo ideal que es el verdadero. Nosotros no tenemos que hacer nada más que llegar a esa verdad. Este mundo es aparente. Bueno, Epicuro rechaza eso y él dice que lo único que hay es lo que hay acá. Antideterminismo, que también el determinismo es la manera de pensar o la filosofía del pensamiento, en que todo está determinado por alguna razón, por alguna causa. En el pensamiento tradicional griego, estos van a ser los dioses. O sea, los dioses intervienen en el mundo, y como por ejemplo en la Ilíada, en la guerra de Troya, en que todo se decide por intervención divina. Pero Epicuro rechaza eso porque Epicuro va a plantear una doctrina, una filosofía de la libertad. Y en otro aspecto está la física, que se relaciona con la metafísica y con la ética, con el atomismo. Epicuro estudió mucha tradición filosófica anterior y fue eh, seguidor de las doctrinas de Demócrito, el fundador del atomismo griego. El atomismo básicamente significa que toda la realidad está compuesta por partes mínimas llamadas átomos. Átomo quiere decir sin división. La ventaja de los átomos es que los átomos pueden explicar varias cosas. Por ejemplo, el movimiento. Es gracioso pensarlo, pero los filósofos antiguos, los presocráticos, discutían acerca de si existía el movimiento. Y eran cuestiones muy difíciles de resolver si es que lo pensamos con la lógica que ellos tenían, con las ideas que ellos tenían. Incluso ahora, si es que si es que nos podemos discutir acerca de la existencia del movimiento, es difícil de sostener. La ventaja del atomismo es que los átomos explican el movimiento en el sentido en que existen los átomos, existe el vacío. El movimiento existe porque los átomos se mueven hacia el vacío. Fisicalismo, porque todo es físico. El alma es física, porque existe el alma, o sea, no va a negar la existencia del alma. Existen los dioses, y los dioses están hechos de átomos. El alma está hecha de átomos. Ahora,
Epicuro va a formar una escuela filosófica. Un- que escuela de repente es exagerar, porque si pensamos en las tradiciones anteriores de las escuelas griegas, tenemos la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, que son básicamente grupos muy cerrados, muy aristocráticos, diríamos, que solo entran hombres, pero esto va a cambiar después, y que enseñan una filosofía muy académica, ¿no? eh, eh, casi por definición, en sentido en que se va a fundar una filosofía que va a apostar mucho por la investigación científica, por ejemplo, por la lógica, por las matemáticas, etcétera. Entonces, la apuesta de Epicuro es que eso no le interesa demasiado. Le interesa porque se conoce que tiene un libro sobre meteoros, de meteorología, pero lo que dice Epicuro es que el fin de la meteorología es perder el miedo a los meteoros. Porque en la antigua Grecia la gente pensaba que los fenómenos meteorológicos eran una señal de los dioses, un augurio. Lo que decía Epicuro es que eran fenómenos naturales, eran fenómenos explicables, medibles, y que ese conocimiento científico eh, principalmente servía para perder el miedo, no como las otras escuelas filosóficas que estudiaron esto de otra forma. Entonces, esta imagen que vemos aquí es donde se supone o se sabe que existió el jardín de Epicuro. Jardín. Esto hay que tenerlo bien, bien presente. Que era un terreno pequeño que era básicamente su casa. Y jardín sería más apropiado decirle que era un huerto, porque tenía lo que cultivaba y era su casa y era una especie de patio donde iban sus amigos a pasar el rato, a pensar el rato filosofando o de repente teniendo reuniones. Y lo que más les gustaba era hablar de filosofía o simplemente contemplar. Vamos a ver eso, pero voy adelantando. Para Epicuro, el placer más grande de la vida es simplemente estar vivo. Algo interesante sobre la filosofía de Epicuro es que este jardín estaba a las afueras de Atenas, no estaba dentro, a diferencia de todas las demás escuelas. En ese sentido, se puede ver, y luego lo veremos, que es una especie de separación entre esa polis, que en algún momento había sido la más importante de Grecia, y lo que él está proponiendo, ética. En la parte ética, para resumirlo, es básicamente la rama de la filosofía que investiga o problematiza acerca de la manera de comportarse, de perseguir el bien y la manera correcta de actuar, así en general. Aquí tenemos que el epicureísmo es una filosofía que parte de la experiencia del dolor, personal y social. Del dolor porque socialmente Atenas y el mundo había cambiado mucho y estaba pasando por una incertidumbre social terrible. Y dolor porque Epicuro mismo era una persona enferma. En algunas cartas, me parece que en la carta a Meneceo, o sí, él habla acerca de que él está padeciendo fuertes dolores estomacales eh, eh, de cálculos en la vejiga. Entonces, podemos especular acerca de cuál era la enfermedad o el mal que tenía Epicuro. Eh, lo que parece ser más aceptado es que tenía una úlcera estomacal junto con un cálculo, pero pueden ser más, porque, bueno, cada vez investigamos o sabemos más sobre enfermedades autoinmunes. Pudo haber tenido enfermedad de Crohn o síndrome de activación mastocitaria, pero porque esos síntomas como que parecen, aunque eso sería especular un poco también, no mucho. Pero lo importante acá es que a pesar de que, y lo voy adelantando, para Epicuro la vida, la búsqueda de la filosofía y de la vida era cuestión de placer, todo va a partir acerca del dolor. O sea, él mismo es la persona que te dice todo esto acerca del bien y el placer y que puede parecer algo muy simplón, es una persona que sufría mucho físicamente. Tiene como fundamento la ética, ¿sí? Algo que es muy importante es que
La filosofía en el mundo antiguo no es como la entendemos hoy, que es básicamente una especialidad académica o una carrera universitaria, sino como Epicuro lo prueba y muchos antes que él y muchos después que él, la filosofía es un modo de vida, es una actitud ante la vida. Es lo que decía el filósofo francés Pierre Hadot, de que lo más importante en la filosofía no era la ciencia, la lógica, la retórica, la epistemología, sino la ética, en cómo comportarse en el mundo. Incluso los buenos ejemplos de personas que no son consideradas filósofas normalmente, eh, eh, para las personas son, sí los van a tomar como filósofos, porque es como que hicieron algo tan grande, tan heroico, tan espiritual, que no hay de otra, que esas personas son sabias, son filósofos. Para Epicuro la filosofía es un antídoto o cura contra el dolor, porque en el mundo antiguo y en el mundo actual, este dolor se puede traducir como ansiedad, que de repente es una exageración, pero creo que se puede como transliterar a eso, a nuestro mundo, en que normalmente mucho sufrimiento es causado por la ansiedad que nos producen esas equivocaciones falsas o estos pensamientos o ideas falsas. Porque normalmente nosotros podemos hacer nuestra vida, pero tenemos tantas cosas que determinan nuestra vida, tantas reglas invisibles y que en realidad son tonterías. Y básicamente Epicuro va a denominar a estas ideas falsas, esas ideas tontas o ridículas como incluso supersticiones. Bueno, no Epicuro, sino sus seguidores en el futuro. Que básicamente creer en esas cosas está mal y que él te va a demostrar por qué están mal. Entonces, en este mundo antiguo, como en el mundo de hoy, o probablemente en el mundo, había muchas ideas que causaban mucho dolor, mucha ansiedad, mucho malestar en las personas. Y los epicúreos reconocían básicamente cuatro temores principales. Primero era el temor a los dioses. El segundo, el temor a la muerte. Básicamente, no es razonable tener miedo a los dioses porque los dioses simplemente no intervienen en el mundo. Tampoco hay que temer a la muerte porque cuando la muerte viene, tú simplemente ya no estás. Entonces, Epicuro da mucha importancia a esa experiencia humana, a esa experiencia individual, de repente de manera eh, muy, ah, o sea, dejando de lado el mundo social, porque al final Epicuro lo que va a inaugurar en parte es esta fenómeno del individuo que sufre. Y ese individuo que sufre es una cosa muy personal y muy individual. Entonces, a darle mucha importancia a esto, am, creo que tiene mucho sentido que se hable sobre esos temas, ¿no? Acerca del dolor y cómo quitarse el dolor del cuerpo, que era la preocupación principal de la gente y de los filósofos en ese tiempo. Número 3, el temor por la falta de bienes. Cuando menos deseamos mejores. Que lo adelanto, me parece una de las cosas más criticables en ese sentido. Bueno, pero Epicuro respondería algo así como que si es que uno pertenece a la escuela, eh, no tendría por qué preocuparse tanto por la falta de bienes, porque, y no solamente no perteneciendo a la escuela, porque uno necesita muy poco para satisfacer sus necesidades básicas. Lo vamos a ver más adelante. Más bien, preocuparse demasiado por los bienes que uno no puede conseguir, eso sí nos llevaría a un estado de ansiedad, que justamente es lo que nos produce dolor. Entonces, se podría interpretar este 3 falta de temor por la falta de bienes, por esta presión social de tener cosas que no podemos tener. Entonces, lo que te va a decir Epicuro es que esta presión social que viene de este mundo tan raro, de esta sociedad tan corrompida, por decirlo así, o por este mundo tan lejano que nos ha abandonado incluso, es que eso es una idea falsa. El 4, el temor por el propio dolor en general, recordando que Epicuro es una persona que está enferma y que siente mucho dolor, ¿sí? Por cuanto la actitud adecuada los protege y aquellos no duran para siempre. Ah, creo que Epicuro comete esta ingenuidad, si es que le podemos llamar así, de creer que
esta idea de que hay ideas que te pueden proteger del dolor. Eso es muy polémico. Bueno, ni siquiera es tan polémico, pero no es que una filosofía reemplace a terapia o que reemplace a atención médica o reemplace otras cosas que uno va a necesitar. Y esto creo que hay que decirlo porque en el mundo en que vivimos, de la autoayuda y más cosas, como que esto parece que es una idea que se ha instalado un poco. Creo que esta ecuación puede resumir un poco lo que viene siendo la ética de Epicuro, que es hedoné, que se puede traducir como placer, que es a la vez arjé, el principio, el origen y la base, el principio constitutivo de la realidad, o del bien alcanzar, que es el telos. Telos es por decirlo fácil, arjé es el inicio y telos es el fin. O sea, el hedoné es el objetivo por el que se piensa y por el que se vive, o sea, por el placer. Que viene siendo la unión de la ataraxia o ataraxia, que es la imperturbabilidad del alma, o sea, estar bien anímicamente, y la euponía, que es estar bien, pero de manera física. O sea, que uno se sienta bien físicamente, haber comido, haber descansado, etcétera. Aquí tenemos el tetrafármaco, que básicamente es el resumen de la filosofía de Epicuro para tratar de vencer al dolor. Lo que ya les decía de que esta no pretende ser una terapia o reemplazo de ningún modo, pero en los tiempos en el que vivió, estos cuatro preceptos que son: los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien es fácil de admitir, el mal es fácil de soportar, pretendía ser una ayuda diaria para las personas. Ah, Normalmente vemos a la filosofía como algo muy académico o exterior a las personas, pero en este tiempo el epicureísmo estuvo muy cerca de ser una especie de religión. De hecho, hay académicos que la llaman una religión civil o cívica, en el sentido en que Epicuro fue considerado una especie de santo para estas personas, o lo que nosotros llamaríamos un santo, una especie de profeta. Los epicúreos tenían como, no reliquias, sino como anillos o imágenes del fundador Epicuro. Celebraban su cumpleaños cada mes o cada año como fecha importante. Se reunían por eso. Y estos tetrafármacos, es el cuádruple remedio, pretendía calmar realmente el dolor o la ansiedad de las personas, así como para los cristianos una oración puede hacerlo. Entonces, el deber de la filosofía es la liberación del ser humano a través de que el conocimiento verdadero te va a redimir de pensar en opiniones falsas. El papel de la filosofía es buscar el único placer verdadero, el estar vivo. La ética busca el verdadero placer y la ascesis de los deseos. Esto es algo bien importante. Lo voy a desarrollar en un momento. La autarquía, el poder y la responsabilidad están en el individuo. Ascesis es el origen del que nosotros conocemos como ascetismo o ascético, que para los cristianos es como una especie de ruptura o de ejercicio o de penitencia incluso. Y básicamente podemos imaginar a los santos ascetas que se retiran a una cueva y se ponen a rezar y no comen. Básicamente viene de eso. Las ascesis son como ejercicios. Y la ascesis, en este caso para los epicúreos, es en domar los deseos. Para los epicúreos, eso tiene que quedar claro. Los deseos no tienen que relacionarse como necesariamente con fiestas muy salvajes, o de comida muy elaborada, muy rica, o de comer mucho, o sea, glotonería, o de, no sé, riquezas, fama, o hacer mucho énfasis en el placer sexual, por ejemplo, porque lo que realmente está buscando el epicureísmo es la tranquilidad, o sea, la imperturbabilidad, porque Epicuro entiende que puedes tener eso en un momento, pero es muy probable que incluso el cuerpo se sienta, o sea, ¿qué es lo que pasa después de haber chupado mucho? Que al día siguiente vas a tener resaca. Entonces, quieres evitar la resaca, entonces no chupes. Es algo muy moralista, pero
de repente tiene sentido si es que quieres evitar el dolor, si quieres vivir, ¿sí? En verdad, esas posturas son muy polémicas y entiendo que lo sean, pero lo que quiere hacer Epicuro es como que redimirte del dolor. Muchas cosas que hacemos en nuestra vida nos causan dolor. De hecho, es más dolor que placer lo que nos causan. Por eso, lo que busca Epicuro es encontrar un placer mucho más estable y mucho más genuino por ser estable, por ser tranquilo y por no provocarte dolor. Es algo muy interesante en Epicuro que él tenga una propuesta muy negativa y es interesante porque Epicuro sabe decir que no, que hay en el mundo moderno, por ejemplo, tenemos ideas acerca de lo que significa la felicidad, o tenemos una cultura muy del logro, que es en determinado momento de tu vida tienes que lograr tal cosa, no sé, pues tener una casa, tener una familia, tener hijos, tener un título, lo que sea. Y esos en verdad son deseos que son impuestos por, en principio, campañas de marketing, que quieren venderte cosas, que quieren venderte cosas que no necesitas. O sea, necesitas tomar gaseosa, necesitas tomar una gaseosa que en realidad es una especie de veneno que le hace daño a tu cuerpo y cuyas dos compañías principales del mundo financian un genocidio o conspiran contra las personas, en contra del derecho de las personas. O sea, necesitas eso, necesitamos eso. Y por eso Epicuro dice que hay cosas que en verdad están mal, que no te benefician en nada, que estas ideas son impuestas. En el mundo actual diríamos que estas ideas vienen de la mercadotecnia o incluso de cosas peores, ¿no? Por eso es importante domar los deseos, porque hay cosas que te hacen más mal que bien y esto ni siquiera es debatible. Simplemente hay cosas que no hay forma de que te hagan bien, simplemente quieren aprovechar de ti. Bueno, la autarquía, que es este poder o responsabilidad individual que tiene cada persona de decir, yo gobierno sobre mí mismo, esto no me va a afectar, esto no va a tener poder sobre mí, que también es algo bien estoico. Luego hay tipos de deseos. Los primeros naturales y necesarios, que son, por ejemplo, calmar la sed, que es algo que tienes que hacer o si no te mueres. Naturales y no necesarios, beber en exceso. Porque puedes beber, que es algo natural, que si no lo haces te mueres, pero si es en exceso ya es innecesario. Incluso te puede causar mucho dolor. Luego están naturales y necesarios, que es beber lo que no es perjudicial, gaseosa. Sí, así es. Sí. Luego, lo que decía sobre la cesis. Sí, la filosofía de Epicuro consiste en conseguir el placer y evitar el dolor. Te va a decir también que no todos los placeres son buenos y hay que disciplinar el deseo. Y esa disciplina del deseo va a implicar una renuncia, así que hay que estar como que bien, eh, o sea, requiere un esfuerzo realmente, no es algo, no es ser pasivo simplemente. El ascesis es una disciplina de los deseos, identificar cuáles son buenos, cuáles no, y cuáles, y hacerlo. Intención y restricción de los deseos, por qué están bien, por qué están mal, por qué te hacen duelo. Distinguir los placeres naturales y los no necesarios, para evitar el dolor, porque uno puede estar bien simplemente satisfaciendo sus necesidades básicas hasta cierto punto, lo cual también es polémico, ¿no? Controlarse con lo sencillo, porque la sencillez no tiene efectos secundarios. O sea, piensan en varias cosas que hayan hecho placer, que hayan causado mucho bien un rato y luego todo lo contrario. Comunidad. La amistad tiene un papel muy importante en la filosofía de Epicuro. La amistad es un medio para la transformación del yo. Se ejerce con franqueza, se hacen conocer las faltas. El jardín de Epicuro no es una escuela, pero también es un grupo de amigos. Básicamente, podría decir que es más un grupo de amigos que se juntan para hacer cosas. Se juntan para reflexionar, que es algo que les gusta hacer, o se juntan simplemente para estar vivos. La amistad es un medio, reconociendo que para Epicuro va a atacar, por así decirlo, a cada persona individualmente, como individuos. Es decir, tú tienes que pensar en esto.
Y por esto también es polémico en el sentido en que si es que uno va a utilizar la amistad como medio y no como fin en sí mismo. O sea, es como aprovecharse de las personas. Es una objeción que se puede hacer, pero Epicuro respondería que, bueno, la experiencia individual de las personas siempre es, la experiencia de las personas siempre es individual. Eso no quita que haya amistad, al contrario, hay que reconocer eso y en la medida de eso hacer lo posible para que todos haya una especie de comunión del grupo. Porque, bueno, para las amistades, porque tienen esta utilidad de sentirte bien, de hecho de desarrollarte, de aprender muchas cosas, de filosofar, pero reconociendo de que esa persona siempre, esa experiencia siempre va a ser individual. Algo que es revolucionario en la filosofía de Epicuro y social, en el aspecto social, es que en el jardín había esclavos y mujeres. Esto es algo revolucionario porque en Grecia eso no podía, simplemente no podía ser. Es una sociedad muy guerrera, muy patriarcal, extremadamente patriarcal, incluso para sus estándares del mundo antiguo, am, en que los esclavos no fueran vistos como cosas necesariamente, aunque sí eran propiedad, sino como niños pequeños o incluso, o sea, eran personas, pero como que no tenían... eh, Aristóteles, por ejemplo, dice que los esclavos y las mujeres no son personas completas. Eso es algo que se suele decir mucho cuando se hace la crítica de género en el mundo antiguo o de las filosofías del mundo antiguo. Bueno, Epicuro sí incorpora mujeres y esclavos, porque todos somos seres humanos iguales, estamos en las mismas condiciones. Algo interesante acerca de cómo hemos estudiado el mundo antiguo es este aporte de Pierre Hadot, que es un filósofo contemporáneo de Foucault, así que es como que 50, 60, que es recuperar eh, lo que les decía acerca de que en el mundo antiguo la filosofía era una cosa muy distinta a la que es hoy. No es una disciplina académica, sino un estilo de vida. Y como estilo de vida va a requerir no solamente que te pases estudiando mucho tiempo, sino de que pongas en práctica ciertas cosas que hoy llamaríamos como que relacionaríamos más con las religiones o con el yoga de repente, o incluso algunas prácticas de New Age. Por ejemplo, el control racional, el autodescubrimiento, la canalización del yo, modificación de la conducta. Dicho así, suena muy genérico, pero esos ejercicios van a ser muy prácticos, porque cuando les mencionaba acerca del tetrafármaco, de las cuatro principios epicúreos, de no hay que temer a los dioses, eso, es que esas personas lo repetían como si fuera una oración. O sea, cuando se sentían mal, lo repetían, como si estuvieran rezando. No, no hay que temer a los dioses, no hay que temer a los dioses. Meditaban mucho. Y lo que te recomendaba Epicuro con los epicuros es que en algún momento, cuando estabas sintiendo dolor, pienses simplemente en algo que te había causado mucho placer en el pasado. Epicuro mencionaba que lo calmaba en el momento en que se le venían los dolores de úlcera, era pensar en las conversaciones que había tenido con sus amigos. Entonces, estos ejercicios así, como les estoy contando, justamente tienen este fin, esta finalidad de tener un control racional del cuerpo, porque es algo bien físico, no es algo mente que, bueno, está esto de separar entre mente y cuerpo, pero es que esta gente lo piensa de esta forma muy física. Bueno, es Epicurio que tiene una filosofía materialista. Pierre Hadot define así. Las prácticas que podían ser de orden físico, como el régimen alimentario, el discursivo, el diálogo, la meditación, el intuitivo, como la contemplación, pero que estaban todas destinadas a operar una modificación y transformación en el sujeto del practicado. ¿Cuál era la finalidad de los ejercicios espirituales para Epicuro? Librarte del miedo. En física. Como ya les mencioné, los átomos caen en el vacío. El mundo está hecho de átomos y que caen básicamente como que en diagonal, por así decirlo, de arriba hacia abajo, en el vacío. Así que hay como que líneas de átomos que caen. Y en algún momento pasa algo, que es el clinamen. Es un giro muy impredecible que
justo hace que cuando se supone que el átomo va a tener una trayectoria fija, de repente, por alguna razón, el átomo como que da un giro y cambia. O sea, se desvía de su trayectoria que se supone que tenía que recorrer. Y este cambio, que Clinamen tiene una connotación más de desviación, que esto no es de gratis, porque este concepto se va a quedar mucho en Epicuro, e incluso en sus doctrinas sociales, es que se forma la materia. O sea, la materia y las cosas, el fundamento de la realidad se va a formar porque los átomos no le dan la gana de seguir un camino predestinado. O sea, eh, el azar es el fundamento de la realidad. El fundamento de la realidad, que es el azar, es lo que permite la libertad humana. O sea, la libertad se basa en principios físicos. El todo, o sea, la realidad tal como está, no necesita creación, pues es eterno. Que es algo que también ya tenían instalado los griegos en su pensamiento, que no había habido ninguna una creación divina, sino que todo había sido más o menos como había sido siempre y así será. En ese tiempo no necesita un Dios creador o un momento de la creación. Cuerpo y alma están hechas de átomos, o sea, todo está dominado por el azar, hasta cierto punto. El antideterminismo fue escandaloso porque si decimos el determinismo en cierto sentido fue el lugar común de pensamiento entre el pensamiento griego clásico, de que los dioses intervienen en la vida. Incluso en cierto platonismo, en las doctrinas de Aristóteles y Platón, en que bueno, el mundo está regido por leyes, que para Epicuro también el mundo está regido por leyes, pero por leyes azarosas. Es una especie de contradicción. Otra cosa, porque el antideterminismo, como base de la libertad, suena mal para cualquier régimen. Es como que si en la Edad Media creíamos que, o se creía que los reyes estaban ahí por designio divino, como que si todo está hecho por azar, entonces como que todo queda en entredicho, ¿no? O sea, no hay un principio claro que pueda como que hacer valer esa proposición. Con la muerte, el alma se disuelve y pierde toda sensibilidad. O sea, la experiencia de Epicuro se basa mucho en la experiencia personal. Y en ese sentido, el alma también es que es como está hecha de átomos, en el momento de la muerte simplemente desaparece. O sea, no hay nada que temer a un mundo después de la muerte. O sea, ya se acaba. La física también permite contemplar a los dioses. Eso es algo bien interesante, que muchas veces Epicuro fue tachado de ateo por esto, justamente antideterminismo, porque justamente estaba al mismo nivel de la creencia en los dioses. Entonces, si es que los dioses no intervienen en el mundo, entonces, ¿por qué seguir creyendo en dioses? Porque los dioses son perfectos. Son perfectos porque no se interesan por el mundo. Son perfectos porque han llegado a ese nivel de tranquilidad y de ataraxia que no tienen nada de qué preocuparse. Y justo por eso son dioses, porque no intervienen. O sea, en eso radica la divinidad. Y esta física, este entendimiento de que el mundo pasa por azar y que el objeto muy mismo de saber cosas es librarte del miedo y conseguir el placer, evitar el dolor, es lo que permite entender a los dioses. Am, Epicuro piensa que esas creencias rituales, místicos, mágicos, chamánicos, para atraer la buena suerte o congraciarse con un dios para que le cumpla el milagro, o la petición son falsas, son supersticiones. Simplemente a los dioses no les interesamos, ellos son felices. Esta es la diferencia fundamental. Bueno, la diferencia fundamental entre los dioses griegos y los seres humanos es que son inmortales, pero también es que son felices. Uno puede alcanzar algo parecido a la felicidad o la felicidad si es que entiende bien cómo son los dioses. Y los dioses son así, simplemente no les interesa. Los dioses son la representación del bien. La tranquilidad no el dominio. O sea, para él.
Epicuro y para los griegos, la intervención divina, no la divina providencia, sino la intervención divina, como, es como en la Ilíada. En la Ilíada, los dioses intervienen para deshacerse de alguien o para hacerle sufrir mucho. Y justamente eso es lo que provocaba tanto miedo en estas personas, es porque no podías enfurecer a un dios porque te iba a pasar cosas muy malas. Y si te dicen que los dioses existen, están hechos de átomos, pero de átomos raros, y que no les interesas, y que justamente son dioses porque no les interesas y son muy felices así, es como que esto de repente les va a chocar, pero que también los va a aliviar. El fin de la física es entender cómo funciona esta mecánica o esta dinámica de los dioses, o de la realidad, del mundo. Y el fin justamente es perder el miedo. Los dioses viven en su propia tranquilidad y perfección y gozan del placer de existir. Se puede amar a los dioses sin pedirles nada a cambio. El sabio es semejante a los dioses. Hay una filósofa argentina, Eleonor Silvestri, que investiga mucho a filósofos antiguos, que me parece que para ella es lo principal en la filosofía de Epicuro, que es el Macar, que normalmente se traduce como bienaventurado, o traduciéndolo al lenguaje cristiano sería como estar en gracia, que es llegar a ese punto, a esa lozanía de espíritu, algo parecido al nirvana de los budistas, en que llegues a esa imperturbabilidad, que justamente es lo que te hace ser parecido a los dioses. Si en el mundo antes de Epicuro, o en el mundo mítico griego, creíamos que los dioses eran como que imposibles, de repente esto es algo que te puede acercar a ese estado de felicidad, que antes estaba restringida para los seres humanos, pero Epicuro dice, no, uno puede llegar a ese estado. Bueno, con esto sería el panorama general de la filosofía epicúrea, y ahora sí vamos a entrar de lleno más a relacionar esos puntos que he mencionado con la obra de Tolkien, particularmente con El Señor de los Anillos. Entonces, tenemos que el mundo de Tolkien y el mundo de Epicuro. Para Tolkien es principalmente, y te lo voy a decir de una vez, su mundo está inspirado en una metafísica o una cosmología cristiana, católica cristiana. Es decir, la realidad del universo es creado por Dios. Hay una realidad superior, trascendente, que es justamente este mundo divino, que justamente es un atributo de Dios. El mundo, la realidad, los seres humanos y la naturaleza son un resultado de la gracia, del poder. Am, y en Epicuro, bueno, como ya les mencioné, rechaza todo eso. Por eso, en ese sentido, el epicureísmo, aparte de ser una doctrina precristiana, en cierto sentido es anticristiana. Entonces, para el universo de Tolkien, para Tolkien el universo es creado, para Epicuro el universo es eterno. Para Tolkien hay una divina providencia. Vemos muchas veces el ejemplo más rápido que se me viene a la mente es el de Gandalf. Gandalf fue enviado a la segunda edad para detener a Sauron. Y en la tercera edad regresa eh, y se convierte, levelea a Gandalf el Blanco para vencer a Sauron también. En la primera y segunda edad, me parece que en la primera, en todas las guerras contra Morgoth, eso también va a pasar. Los Valar intervienen en el mundo justamente con este mismo propósito de vencer al mal. Y esto es por designio de él, que es Dios en este mundo. También hay un libre albedrío en este mundo tolkieniano cristiano, por decirlo así, porque todo el mundo tiene que tomar decisiones. Incluso pasan cosas las acciones tienen consecuencias. Tenemos básicamente todo lo que pasa en el viaje de la compañía, lo que le pasó a Boromir, por ejemplo. Para Epicuro, la base de la libertad ni siquiera lo ve en términos de libre albedrío, sino de que el azar es el fundamento de la libertad y el mundo es impredecible y es así, azaroso. Y esa es justamente la base de la libertad humana. Luego está eh, la
esta distinción entre el mundo material, que para Epicuro es el mundo totalmente material, el mundo metafísico espiritual, de que en la Tierra Media o en Arda, la realidad es fundamentalmente espiritual, de que, por ejemplo, las águilas en realidad son seres espirituales, de que la naturaleza es la manifestación de poder, de la llama imperecedera, de que el agua una de las cosas, la cosa más divina que existe, que tiene como que ecos de una realidad más trascendente, de que existen los dioses, de que existen, hay poderes espirituales. Los elfos tienen como que una especie de poder espiritual que se siente, es muy fácilmente. Me gusta lo que les decía, que básicamente es lo mismo, mundo trascendente, mundo inmanente, de que la trascendencia es una realidad más verdadera, que sería como que estar más en consonancia con el bien, con los dioses, y el mundo inmanente, en que no hay una relación entre este mundo y el mundo inmanente, porque ese mundo trascendente, espiritual, místico, no, simplemente no existe. Lo que les adelantaba algo antes, de que a pesar de que hay muchas separaciones o discrepancias entre estas dos visiones del mundo, Tolkien y Epicuro, en realidad hay muchas cosas que, no realmente más cosas, pero sí hay muchas cosas en que sí convergen. En el sentido en que hay un espacio para el heroísmo. El heroísmo es el sabio que ha logrado alcanzar este estado de imperturbabilidad. Hay como que amor desinteresado en el sentido en que si hay una relación especial con la amistad, la amistad es un valor muy apreciado, de que hay un amor desinteresado a los dioses, porque los dioses no conceden milagros, sino que son una proyección a la que el sabio aspira a llegar, en el sentido en que son imperturbables y felices. Para el cristianismo primitivo, para Pablo de Tarso, también eh, Dios es bueno, el ser divino principal, pero que el amor cristiano no se caracteriza justamente por pedir nada a cambio, sino porque simplemente ser desinteresado. Pero también tenemos una importancia de la amistad, de la comunidad, porque ambas fueron comunidades perseguidas. Y lo que les decía acerca de que el epicureísmo fue una religión civil, que tenía algo parecido a la oración, que tenía algo parecido a santos. Y de hecho hay al menos un académico, que es Norman Wentworth de Witt, que dice que Pablo de Tarso fue epicúreo, o sea, fue seguidor de la doctrina. Los primeros cristianos convertidos por Pablo de Tarso eran epicúreos, porque Tarso está en Turquía, justamente en la zona de influencia del epicureísmo. Antolín, que es el autor que revisé, en donde encontré esta aseveración, dice que es una exageración. Que lo que él podría decir es que en la filosofía antigua, el estoicismo, el epicureísmo, el platonismo, pusieron las bases filosóficas, le dieron como fundamento al cristianismo, porque el cristianismo no emergió de la nada, sino que emergió en el Mediterráneo, donde dominaba el Imperio Romano, donde habían estado los griegos, y que esa cultura ya estaba ahí, que todas estas ideas ya estaban dando vueltas por el mundo, y en cierto sentido el cristianismo tuvo que adaptarse o presentarse en sociedad incorporándolas, pero no a la fuerza, sino que compartían muchas cosas. Ah, de hecho, el cristianismo postula esta especie de amor universal, y los epicúreos tienen algo muy parecido, que es como que la filia, que es como que la amistad cercana. De hecho, son diferentes, pero tienen una relación muy, muy cercana. Ya. Vamos a pasar a aspectos que considero importantes dentro de la obra de Tolkien, principalmente El Señor de los Anillos, que para Epicuro la muerte es el peor de los males. El que se entiende que es el peor de los males no significa nada, porque si somos, la muerte no es, y la muerte es, no somos. Este es un razonamiento muy ambiguo, muy vago y muy básico, si quieren, pero esto responde en parte porque nos ha llegado muy poco acerca de Epicuro. Lo que tenemos que hacer es como que tratar de reconstruir lo que quiso decir. Igual, tiene sentido si es que consideran que eso es algo muy básico, porque realmente lo es.
Am, Epicuro diría que el miedo a la muerte es una especie de superstición, que es una idea equivocada y una idea falsa. Pero Tolkien se pondría en un modo Galadriel de The Rings of Power y diría como que tú no has visto lo que yo he visto. Y lo que vio Tolkien justamente fue la Primera Guerra Mundial. Él estuvo en la batalla del río Somme en 1916 y probablemente fue la batalla más horrible que había visto el mundo y hasta ahora. O sea, las cosas que pasaban en ese momento eran ah, indescriptibles, en que no había habido una guerra tan horrorosa. Eh, Me refiero a las armas biológicas, me refiero a los tanques lanzallamas, a morir tan rápidamente. Entonces, encontramos primero una diferencia que es de contexto, ¿no? O sea, probablemente no se pueda comparar siquiera una realidad de hace 2000 años con el mundo que tenemos hoy. No solamente por la tecnología, que es lo que se ve a simple vista, sino por el mismo contexto histórico, el mismo contexto político, social. O sea, no podemos hacer de cuenta de que la doctrina de Epicuro se puede utilizar en el momento actual. De hecho, si es que algo se puede decir de Epicuro es que de repente podría ser más empático con las personas que pueden sufrir este tipo de cosas y que de repente no están contempladas en su sistema. O sea, siempre le va a escapar algo. Acá justo tengo un video. Sí se puede ver, me dicen. Natural, since his Ahí se presence ve. calls the whole world into question. All men must die, but for every man his death is an accident, and even if he knows it and consents to it, an unjustifiable violation. Well, you may agree with words or not, but those are the key spring of the laws of the ring. Human stories practically always about. Bueno, básicamente lo que dice Tolkien aquí es que hay una especie de reclamo porque am, él no puede entender la muerte como simplemente un fenómeno natural. O sea, la muerte es algo que justamente viene a cambiarte todo y es lo que ellos y nosotros contemporáneos podemos entender, que el mundo ha cambiado demasiado, cambia muy rápido con el tiempo. Algunas objeciones modernas o contemporáneas a esta sentencia de Epicuro acerca de la muerte es que básicamente la muerte es mala por definición. O sea, no puedes simplemente entender la muerte como un fenómeno personal o sensible en tanto personal, sino que justamente la muerte es una interrupción y como tal es mala por definición. Y que la muerte es histórica, política, no natural, que es lo que diría Tolkien, que es lo que parece decir en este video, que si es que Epicuro optaba por una opción más naturalista, en que la muerte es simplemente un proceso natural al que no hay que tenerle miedo porque no hay más allá, no funciona así, si es que lo piensas de manera más histórica o social. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que estás en un campo de refugiados y te cae un misil? Es como que vas a decir como que no, muerte no existe. O cuando tu pueblo o tu comunidad o tu cultura o tu etnia simplemente está siendo exterminada, es como que no. Pero Epicuro podía responder, ¿no? Por algo es un clásico. Aquí hay una diferencia entre el estado, que en realidad no es un estado, está muerto, con el momento de la muerte, que no implica necesariamente un sufrimiento, sino que, o sea, se centra más para hacer esta crítica del miedo a la muerte Epicuro en que no hay un más allá del que temer. Y la segunda es que lo más importante y lo que más, eh, lo más cercano, lo más inmediato, justamente la experiencia de la sensibilidad individual y que tal vez se debería de pensar esto en términos menos políticos o sociológicos y así, pero creo que es algo que Epicuro no contesta satisfactoriamente.
En Tolkien esto va a prevalecer, sobre todo en el caso de Frodo, porque Frodo termina con algo que nosotros podríamos llamar síndrome de estrés postraumático, y simplemente no se cura con razonamientos. O sea, él necesita más. O sea, las cosas por las que pasaron en los miembros de la compañía son cosas que no podrían resolverse con frases ni con, de repente, oración o cosas así, sino que si no es terapia, es como que algo que está más allá, que básicamente es estar en contacto con, con la divinidad. La amistad, la filia. Diógenes Laercio fue un epicúreo, un seguidor de la doctrina. Dice, estará dispuesto incluso a morir por un amigo. Acerca de esta polémica, acerca de que la utilidad de la amistad, pero que incluso puede ser perjudicial para uno, que puede entrar en contradicción con la doctrina principal de evitar el sufrimiento, pero hay que recordar que el epicureísmo es una filosofía del dolor, que da por sentado en que el mundo es un lugar, o que la carne, el individuo, la experiencia personal, individual, sensorial, suele ser dolorosa. En ese sentido, hay que partir de eso. Por ejemplo, el epicureísmo simplemente no está, puede ser contemplar una puesta de sol y estar echado sin hacer nada, pero el epicureísmo debe estar en una trinchera o estar en un campo de refugiados, escondiéndote y tratando de conservar la vida, pero sin que eso te afecte, sin que eso te bloquee. O sea, el epicureísmo no es algo fácil. En ese sentido se parece mucho al estoicismo. Casi que son lo mismo, pero en modalidades distintas. En el epicureísmo uno va a tratar de revertir esta situación desfavorable en la realidad en todo sentido, pero de una perspectiva individual, personal, de que se tiene que evitar el sufrimiento. El estoicismo trata de, como que de superarlo y a ver si tiene suerte también. Lo mismo se puede decir del epicureísmo también. En lugar de la amistad en El Señor de los Anillos, o en Epicuro, es bueno, lo que ya dije acerca de que como la polis ya no es un buen lugar, es necesario buscar otro espacio, un espacio de comunidad real donde haya un espíritu real que sea, que mueva a las personas y que las una, sería la amistad. Entonces, vemos que en la Tierra Media hay reinos que están en guerra, que son aliados, o comunidades que prefieren vivir separadas, como los hobbits, pero que por una necesidad o por algo del contexto propio, que empieza a ser la Guerra del Anillo, am, esto les va a cambiar la perspectiva. Entonces, lo que quieren hacer es que como el mundo ya está siendo muy distinto, que todo ha cambiado, de que, por ejemplo, Isengard empieza a deforestar, o de que los Uruk-hai empiezan a tomar y a hacer, y a destruir la Tierra Media. Entonces, es necesario como que dejar eso, ¿no? Entonces, como todas nuestras organizaciones a las que queríamos antes, públicas, políticas, que son en este caso la polis, ya no nos sirven, es necesario encontrar otro espacio. Creo que ese espacio puede ser la comunidad del anillo. La amistad funda una libre comunidad, la sociedad de amigos, que le va a hacer la escuela del jardín. En las comunidades epicúreas se aprendía mucho de los demás, que es algo que normalmente se hacía en la antigua Grecia. La amistad es un valor muy griego, aunque en Grecia se va a aprovechar mucho, pero políticamente. Es decir, los estados van a tener que, no imponer, pero ellos fomentan la amistad en tanto es útil para el estado. Los epicúreos en cierta medida rechazan el estado, porque el estado, la política, simplemente no te va a beneficiar en nada, más lo que te va a provocar es dolor. En ese sentido, si es que quieres encontrar una verdadera comunidad, tiene que ser una comunidad de rechazo. Lo que en cierto modo es lo que hizo Bilbo, en el sentido en que la comarca parece un lugar epicúreo, o sea, ideal, pero en realidad es un lugar en donde no te puedes sentir bien en tanto que hay reglas muy fijas de qué es lo normal y qué no. Y Bilbo es un diferente. Entonces él tiene que encontrar otro sitio donde pueda expresarse, donde pueda como que ser, ¿no? Y ser a gusto, ser. Que justamente es con los enanos o con Gandalf, que en realidad es su amigo.
La amistad política, la amistad, esas relaciones que son personales, pero que en cierta medida están promovidas como un interés político, es muy aristotélico. De hecho, en Aristóteles pueden encontrar acerca de las doctrinas de la amistad o de sus ideas de la amistad como algo muy político, pero Epicuro rechaza eso. Epicuro intenta encontrar una amistad mucho más cercana, o sea, mucho más inmanente, en el sentido en que el Estado mismo parece ser como que una especie de transmundo, una especie de construcción bien artificial que al final no te ayuda en nada y que más bien te da un perjuicio. Entonces, en lo que he mencionado acerca de relación que tiene la filosofía epicúrea con Tolkien, eh, y lo voy a decir ya, es que hay un personaje principal que es que es el héroe principal de la historia del Señor de los Anillos, que es Sam, que a mi parecer creo que cumple básicamente con todos y los que no, y con los requisitos que no cumple, los vamos a sopesar más adelante para ser considerado un epicúreo. En ese sentido, voy a citar algunos pasajes del libro. En El Señor de los Anillos, Retorno del Rey, capítulo 3, en la parte de Moria, dice, cuando están escalando el Monte del Destino. De algún momento les había tomado apego a todas las cosas que llevaban, acaso por la simple razón de que lo habían acompañado en un viaje tan largo y penoso. Lo que más le costó desprenderse fue de los enseres de cocina. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Se acuerda de aquella presa de conejos, señor Frodo? Dijo. Y de nuestro refugio abrigado del país del capitán Faramir el día que vi el olifante. Acá lo que intenta hacer Frodo es, aparte de lo evidente que es reconfortar a su amigo, es tratar de recordar felicidades pasadas. O sea, es una estrategia bien epicúrea en el sentido en que ellos están pasando una situación límite y lo que él está haciendo es tratando de dar ánimos, recordando la felicidad pasada, o sea, tratando de superar esa realidad que los está envolviendo con esa sencillez que caracteriza la filosofía de Epicuro y a la sencillez que caracteriza la personalidad de Sam. Otro, que de repente es la parte principal, que es la parte de la tentación de Sam. Dice, el pequeño jardín de un jardinero libre era lo único que respondía a los gustos y a las necesidades de Sam. No un jardín agigantado hasta las dimensiones de un reino, el trabajo de sus propias manos, no las manos de otros bajo sus órdenes. Entonces, Sam rechaza eh, el poder. Eh, o sea, en principio es un trasfondo cristiano de la tentación y el rechazo. Pero acá vemos elementos bien simpáticos que eh, hablan del jardín y del jardinero, de la libertad, de los gustos sencillos, del trabajo libre, o sea, de la libertad, responsabilidad, de la autarquía no de la obediencia, del dominio. Los epicúreos rechazan el dominio, prefieren la horizontalidad, rechazan cualquier cosa que los aísle o que los separe de la inmanencia que es la realidad. De hecho, hay filósofos como Michel Onfray, creo que Alan de Botton, que hablan muy bien de la jardinería, que en principio es una actividad filosófica porque es una conexión o comunión que tienen las personas con la tierra, o sea, como que los pies bien en la tierra. Y justamente ese probablemente sea el simbolismo de Sam, este héroe rústico, que es una especie de representación de los pomis británicos, de los campesinos de la campiña inglesa, tienen esa especie de sabiduría, que es justamente la sencillez de rechazar o de no querer o de básicamente rechazar conscientemente esa trascendencia, ese poder o esa gloria, esa fama, saben que no les hace ningún bien, sino que al contrario. Otra cita de la carta 131, que ya es como que el golpe. Creo que el simple amor rústico de Sam y su Rosie, no elaborado en sitio alguno, es absolutamente esencial para el estudio de este personaje, del héroe principal. O sea, creo que en inglés es The Chief Hero, que básicamente es bueno, Sam. Y por el tema de la relación entre la vida ordinaria, respirar, comer, trabajar, engendrar.
las misiones, el sacrificio, las causas y el anhelo de los elfos y la mera belleza. Entonces acá lo que hace Tolkien es, aparte de presentar al personaje principal, el héroe principal de la historia de la Guerra del Anillo, que es Sam, resaltar sus características que lo hacen ser un héroe, que es básicamente estar muy relacionado con la vida ordinaria y con la mera belleza. O sea, Bilbo es un raro en la comarca, Frodo también, pero también Sam. O sea, Sam es un raro en el sentido en que él tiene mucha curiosidad por saber el mundo exterior, de que siente mucha curiosidad por ver al Olifante, por saber de los elfos, se sorprende mucho, como que tiene una mente muy inquieta, pero también es una persona muy humilde, también es una persona que tiene prioridades, y que sabe rechazar cosas, y que da mucha importancia a la amistad y a las promesas. Otra cita de Tolkien, que esta es un poco graciosa porque en la carta 184 trata de que hay una persona que se llama Sam Gamgee, una persona real que se llama Sam Gamgee y le escribe a Tolkien, y Tolkien le contesta, solo puede decir para su consuelo, espero que el Sam Gamgee de mi historia es un personaje sumamente heroico, no muy amado por muchos lectores, aun cuando sus orígenes son rústicos. De modo que quizás no esté disfrutado por la coincidencia de que este nombre de este personaje imaginario, supuestamente de hace muchos siglos, sea igual que el suyo. O sea, este ser que es un héroe porque se enfrenta a muchos riesgos, de hecho tenemos la imagen mental de que se enfrenta a ella la araña, por ejemplo, es un héroe no solamente por eso, sino porque él sabe, tiene prioridades tiene valores espirituales bien fuertes, tiene convicciones muy duras, y esto es lo que le hace rechazar la tentación. Y eso es lo que hace subir el monte del destino, acompañar a Frodo y todo lo que termina haciendo. Entonces, este lugar en común en que el más pequeño de todos puede cambiar el mundo, que es lo que se le atribuye a los hobbits, en realidad, básicamente se le puede atribuir a Sam. Sam es ese personaje que es el antihéroe, es una especie de chapulín colorado de la Tierra Media, pero que en realidad es el verdadero héroe. Y con esto ya acabo. Creo que todo lo que he venido diciendo se puede resumir en esto, que lo han sabido ver. Que básicamente que la obra de Tolkien no se puede reducir rígidamente a un conjunto de doctrinas o metafísicas cristianas. O sea, no es, a pesar de que Tolkien es muy específico diciendo de que El Señor de los Anillos es una especie de obra católica o odisea católica principalmente, Tolkien recoge tradiciones y elementos narrativos de muchas partes. Y una de las bases, así no quieras o así no queramos, el mundo antiguo helénico es una de las bases fundamentales de cualquier canon literario filosófico de lo que vulgarmente llamamos Occidente. El epicureísmo es una fuente importante para el canon literario y filosófico occidental. Normalmente, muchos filósofos raros suelen ser seguidores de Epicuro. Raros en el sentido de que suelen ser antisistema. Spinoza, Nietzsche, Marx y algunos contemporáneos también, que básicamente lo que encuentran interesante en Epicuro el que él rechaza las opiniones comunes acerca de lo que es bueno, de lo que es placentero y de lo que se nos impone como felicidad, porque la mayor parte de cosas que se nos imponen para la felicidad, y eso es algo que dice Sarah Ahmed, son construcciones sociales que en verdad quieren engañarte y quieren aprovecharse de ti. O sea, prácticamente es el capitalismo tratando de venderte cosas, o el patriarcado que intenta hacer que se reproduzca el mismo sistema. Y entonces está en nosotros decir que no y en rechazar esas cosas porque las cosas verdaderas y buenas están justamente es lo contrario. Y entonces, yendo a algo más filosófico, es que Sam es el héroe verdadero. En el mundo antiguo lo que les venía diciendo acerca de que hay una diferencia acerca del filósofo académico y el sabio. El sabio, que para Epicuro y los filósofos helénicos también es un héroe, no es una persona que sabe epistemología o que sabe lógica o retórica, sino es una persona que ha incorporado dentro de sí un estilo de vida con unos valores muy firmes. En ese sentido, sin saberlo, Sam es un sabio.
o sea, es el sofos, no es el filósofo, que es todo lo contrario a un filósofo académico, a un sabio tradicional. Tampoco es un héroe mítico tradicional, o sea, no es Hércules, no es Aquiles, no es Beowulf, no es Sigurd, sino que es un héroe que en cierto sentido es un antihéroe, pero que en realidad es el héroe más grande del Señor de los Anillos. Y creo que eso sería todo. Gracias. Gracias, Fernando. Este, bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Yo quisiera comenzar preguntando sobre la filosofía epicúrea, ¿no? En los tiempos modernos, ¿no? Después de la muerte de Epicuro, Lucrecio, ¿no? Como que los principales, se pasó al olvido y lo retomaron otros filósofos, en este caso utilitarios, ¿no? Como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, ¿no? Donde, por ejemplo, Bentham afirmaba que la mayor felicidad tiene que ser para el mayor número de personas, y así, ¿no? Y en la época moderna, junto con el estoicismo, han reaparecido, ¿no? Como una filosofía práctica para el vertiginoso ritmo que tenemos y la despersonalización que hay en la actualidad. Encontré este libro de la filósofa Catherine Wilson, de cómo ser un epicurio. Entonces, que resumía, ¿no? La filosofía epicurea como una noción de límite, ¿no? Este, y hasta qué punto, quería preguntar, es una herramienta para, pues, para un pensamiento crítico o en la actualidad para el día a día, ¿no? Como el estoicismo, que es un poco más conocido, la semana estoica, etcétera. Sí, te agradezco por la pregunta. Me parece muy, muy interesante porque creo que una vez había escuchado una definición muy interesante de clásico o de qué es un clásico. Bueno, un clásico es alguien que siempre tiene algo que decir. Eh, Shakespeare tiene algo que decir. Nietzsche tiene algo que decir. Tomás de Aquino tiene algo que decir. Y Epicuro también. Justamente en este tiempo de filosofía helénica en que la principal preocupación era dar una respuesta práctica a situaciones de la vida cotidiana. Am, Creo que en cierto sentido es algo que la academia ha perdido. De hecho, para mí, la academia, de hecho, eh, o los valores académicos para mí son antivalores, porque es un mundo muy restringido, muy cerrado y de repente no muy coherente consigo mismo. Y lo que necesitamos justamente son estas cosas que, que esos filósofos trataban de decirnos hace miles de años. Ahora, lo que sí me parece que es necesario decir es que todos estos discursos actuales acerca de la vida buena o de las cosas que tenemos que hacer en la vida práctica y cotidiana están muy atravesados por muchas cosas. eh, Principalmente por discursos, no sé, del libre mercado, por ejemplo, en que son productos comerciales o esas ideas son bien a producir cosas, ¿no? Primero, fenómenos editoriales que son como libros, o de repente pueden justificar ciertas cosas. Por ejemplo, el estoicismo actual me parece muy problemático en tanto que ni siquiera se parece Bueno, hay que hacer la diferencia. Una cosa es el estoicismo como disciplina y escuela filosófica, y otra cosa es lo que en Instagram o en TikTok puedes encontrar como estoicos, que básicamente los puedes caracterizar justamente porque se parecen mucho son como que una mezcla entre gym bros o techno bros y cosas así, de levántate a las 5 de la mañana, de hacer ejercicio o de come tal, o de tienes que verte así o de hacer mewing, que te juro que en los hashtags puedes encontrar como que relacionar todo eso con el estoicismo y que no es. A mí particularmente el estoicismo original me parece bastante problemático. Y yo mil veces prefiero el epicureísmo porque el epicureísmo rechaza muchas cosas.
a mí el estoicismo antiguo, incluso la mala copia que tenemos ahora de redes o de lo que se maneja en el común, es que es demasiado status quo, es demasiado condescendiente. Que básicamente te dicen que, o sea, el estoicismo mal entendido es que te aguantes todo y que tú mismo te puedes hacerlo todo y así. O sea, filosofía coaching. No digas filosofía, es coaching. Yo diría algo parecido del estoicismo original, que a mí me parece que es demasiado condescendiente con el poder, mientras que el epicureísmo lo rechazaba. Ahora, hay filósofos contemporáneos como, por ejemplo, Massimo Pigliucci, me parece, que desarrollan este tema del estoicismo de manera más académica y tratan de llevarlo a una vida, a un contexto más práctico. Pero honestamente a mí no me convence. O sea, todo lo que se puede decir del estoicismo banal, que ni siquiera es estoicismo, como que de alguna manera puede hacerse la misma crítica, o una crítica muy parecida al estoicismo supuestamente real o más académico. Entonces, yo encuentro que hay mucho de una cultura de fast food o de tener que querer todo rápido o de redes sociales o no sé, pues, no sé si decirlo así como de narcisismo, porque tampoco es que yo sea o que yo quiera dármelas de algo, pero lo que yo encuentro más interesante en el epicureísmo es el rechazo. El rechazo a todo lo que se nos presenta como natural o como preestablecido y como bueno. Hay muchas cosas que te quieren hacer creer, que básicamente es hacerte creer, comprar un producto. Ahora, a mí me convence Epicuro en algunas partes y en otras no. De hecho, para mí ahorita mismo me está interesando mucho la filosofía árabe. Hay una doctrina, filosofía, idea que se llama Sumud. Justamente es lo que se aplica en Palestina, de la resistencia individual, pero también política, también comunitaria, también social, ah, que es justamente la respuesta ante todo lo que está pasando, que se opone mucho a la resiliencia, que es la filosofía, la filosofía o incluso un concepto psicológico que se aplica a nuestras culturas occidentales, de que todo tiene que ser una especie de resistencia o de dejarte o que te lleve el mundo. Mientras que hay otras filosofías que son más comunitarias, que pueden ser más empáticas o que pueden incorporar más elementos. O sea, yo saco cosas buenas de los lugares que pueda, ¿no? Para una persona que tenga una enfermedad, que tenga enfermedades crónicas o que son de origen desconocido, como yo, por ejemplo, encontrar Epicuro o encontrar la Sumud me parece algo muy, muy interesante. Ahora hay que ver, pues, hay que ver si es que detrás de ese discurso no te quieren hacer creer otras cosas que en verdad de filosófico o de crítico tienen muy poco. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta del público? Pueden levantarla, a poner una mano, una manito. Bueno, mientras, otra pregunta, Fernando, en cuanto a ya con Tolkien, la felicidad de la vida sencilla y de la amistad en la comarca, los hobbies, ¿no? La amistad, por ejemplo, también de Legolas y Gimli, ¿no? Y obviamente de Frodo y Sam. En el punto de vista epicúreo, esta amistad es compatible con el sufrimiento que Tolkien le agrega para un crecimiento y un bien mayor. Sí. De hecho, am, creo que en esta parte del crecimiento o del viaje del héroe, sí, sí creo que estoy adivinando, porque no solamente en el pensamiento griego, sino en literatura es fácil encontrar como que de superación, esos ejemplos de superación. El epicureísmo no es, no sé si decirlo así porque va a sonar feo, pero el epicureísmo no es mediocridad y que tiene que ver con que normalmente lo que se suele asociar más al heroísmo y particularmente a los héroes del Señor de los Anillos o de la Tierra Media se relaciona más con el estoicismo, que básicamente es superar la adversidad o superar el dolor o superar el sufrimiento a través de la acción. Que Epicuro
no lo aborda por ese lado, sino más lo aborda por el lado de que hay cosas um, que afectan mucho si es que, si es que tienes un alcance o aproximación muy poco crítica de eso, que es básicamente todas las ideas falsas. O sea, creo que de este lado más, en Tolkien encontraría más un trasfondo religioso, que es básicamente la penitencia, que es básicamente el alcanzar la gracia y, y, y cosas así, y que se relaciona más con el estoicismo. De hecho, algo que es una crítica que yo acepto, que yo no es que me esté casado con Epicuro ni nada, que Epicuro ni nada, sino que Epicuro le da muy poca importancia o atención a esos temas de las situaciones límites o de las situaciones que te rebasan. Más bien fueron sus sucesores los que intentaron darle un trasfondo. Lo que yo puedo decir es que los sucesores de Epicuro fueron mejores que él en el sentido en que a medida que pasaba el tiempo, supieron darle un trasfondo político o social a la doctrina. Karl Marx, la tesis doctoral de Karl Marx es una revisión del sistema del mundo de Epicuro. Si lo llevamos a Marx, por ejemplo, encontramos que ah, una doctrina que rechaza, la filosofía, la metafísica de Marx rechaza el idealismo alemán, que es básicamente Hegel, que trataba de encontrar el espíritu absoluto del mundo, encontrarse a sí mismo, llegar al fin de la historia o algo así. Y rechazar eso y decir que el mundo está hecho de forma material. El mundo es intrascendente, es inmanente. Entonces, creo que lo que no hizo Epicuro, lo hicieron sus sucesores, y sucesores muy poco ortodoxos, además. De hecho, hay una lectura que leí que es de un autor Grof, que se llama Dejando el jardín, que menciona que lo mejor que se puede hacer para un seguidor de la doctrina de Epicuro es dejarlo o traicionarlo, que es lo mismo que avanzar, ¿no? O sea, incorporar elementos que ya no te sirven, o sea, dejar atrás los elementos que ya no te sirven, pero tomando como referente, si es que te consideras o reconoces la influencia de este filósofo, tratar de completarlo con lo necesario. Es justamente lo que hizo Marx, de quitar las bases filosóficas a un sistema del mundo que trataba de negar la inmanencia, ¿no? Justamente la lucha de clases puedes entenderlo como una lucha de la inmanencia, o sea, de la realidad, sobre las ideas preconcebidas acerca de que hay un ideal o que hay cosas fijas o de que hay una monarquía que tiene derecho divino o de que hay una burguesía que se considera mejor porque sí. Entonces, creo que lo importante es que hay que completar lo que otros no dijeron. En ese sentido, Epicuro creo que me parece muy básico, o Epicuro no trata o la amistad o de repente estos elementos que mencionas en la obra de Tolkien. Y justamente lo interesante de la filosofía es eso, es que usar lo que te sirve. Y si reconoces algo que te sirve y le puedes agregar algo bueno, lo mejor es mejor. Gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta de público? Bueno, una última pregunta sobre el tema de la amistad. Este, a referencia de un estudio que sacó Harvard, bueno, ha publicado varios porque es un estudio largo de ya más de 80 años, comenzó en el 38, sobre la felicidad. El estudio se llama Adult Development, del desarrollo en el adulto. Y ha pasado por cuatro directores. El último es Waldinger y lo último que ha publicado es que la felicidad, ha concluido, se basa en las relaciones humanas profundas, ¿no? De calidad. Ese es el factor más determinante para una vida plena y feliz. Y llegaron, como en ese estudio, la gente desde pequeña hasta que morían y siguen estudiando a sus descendientes. Y los que tenían más salud y más feliz eran los que tenían una relación de amistad, pero de calidad. Entonces, el, a- el concepto de amistad en Epicuro es un poco también ligado
la autosuficiencia, ¿no? Eliminación del miedo. Pero en el estudio de Harvard, las relaciones requieren esfuerzo. Toma mucho tiempo, compromiso, sobre todo en los tiempos difíciles, ¿no? ¿Crees que esta amistad Epicuro es suficiente para, para explicar estos hallazgos? O como comentas, hay que adaptarla, modificarla, ¿no? Sí, de hecho, ahora que recuerdo, conocía este estudio, pero yo lo conocía de Yale. No sé si será el mismo estudio, pero lo recuerdo de este estudio es que hay cosas que cambian en el tiempo, pero en la percepción de felicidad de las personas en 100 años hay cosas que sí permanecen. Me parece que lo que más permanecía era como que la relación familiar o un buen matrimonio o algo así, que es como que, eh, que son básicamente las instituciones sociales por defecto, ¿no? En nuestras sociedades, o nuestras sociedades capitalistas, patriarcales, postfordistas, lo que sea. Y creo que en ese sentido, Epicuro es un tipo raro, porque Epicuro creo que es muy difícil de convencer, o sea, creo que Epicuro mismo no recomienda formar una familia, porque la familia, al menos en su entendimiento, es una fuente de estrés o de ansiedad o de problemas. Lo que sí es que incluso había visto otro estudio también que estadísticamente las personas suelen apreciar mucho la compañía familiar y creo que esto es lo común bueno, al menos en las sociedades occidentales y también en las tradicionales, ¿no? En las tradicionales no occidentales. Lo que yo rescato acerca de Epicuro como tipo raro es el que te va a hacer una objeción. Y creo que la objeción que pondría Epicuro a no al estudio, sino a este entendimiento de la felicidad, es acerca de que si de repente estamos tan convencidos de que esas ideas nos van a hacer tan felices, porque Am, de repente, creo que estaba en este mismo estudio en que había casos muy específicos acerca de personas que habían tenido problemas familiares muy fuertes o que habían tenido una pérdida o que tenían una relación familiar o relaciones sociales tradicionales tan deterioradas o tóxicas, por decirlo así, que ya no ni siquiera se podían acercar a esas personas pero que de algún modo lograron revertir ese estado juntándose con otros grupos. Por ejemplo, había un señor, me parece que, no sé si es estudio de otro, de que se había divorciado y que ya no frecuentaba a sus hijos o su hija, que básicamente fue al gimnasio y con los señores de su edad del gimnasio, del horario al que iba, se hicieron amigos. Creo que se trata de encontrar tu espacio. O sea, si es que te consideras a una persona que de repente no va mucho a favor de lo que hacen las personas en general, o de que de repente tus valores no se corresponden con los valores generales, que tampoco es que hay que rechazar, ¿no? O sea, si es que esas personas encuentran un bienestar en esas eh, organizaciones o en esos grupos tradicionales de organización social, la familia, la escuela, el cuartel, lo que sea. Porque hay una sociología de hacer amigos también. Ahora hay que pensar en qué sentido estas sociedades están como que medidas o impuestas, ¿no? Sí, Y justo, lo que yo rescataría es que creo que Epicuro diría algo así como que tienes que encontrar la felicidad, a pesar de que hay una autarquía, necesitas de las personas. Ya no puedes vivir sin las personas. sí, Porque la amistad también es una fuente de conocimiento. Así que no rechaces. Lo que creo que Epicuro recomendaría es encontrar el grupo en que te sientas más cómodo y tratar de aprender de eso. sí, justamente eso de escoger a los amigos, ¿no? Eh, me parece importante, sí, como comentario, ¿no? Que se enseñe el pensamiento crítico en los colegios para los niños adolescentes, ¿no? Porque Aristóteles, recuerdo, y creo que también este, Cicerón, me parece,
hablaban y Cicerón, claro, de la amistad, tres tipos de amistad, ¿no? Amistad utilitaria, ¿no? Que es gira en torno a la utilidad y acaba la utilidad y ahí termina la amistad. La utilidad que todos conocemos que es la utilidad la amistad por diversión, la amistad utilitaria, la amistad es la segunda por diversión, que obviamente todos se reúnen para divertirnos y de ahí hasta ahí nada más. Y la más difícil era la amistad de virtud, ¿no? La amistad por virtud, por el arete, ¿no? De Aristóteles, en el cual hay una percepción igualitaria entre las dos personas, ¿no? Hay un, hay una importancia en el trato que tú das y que recibes para poder crecer, ¿no? Y trabajar durante mucho tiempo esa amistad. Entonces, este, esta calidad, como salió en el estudio, que justamente sacó un libro, ¿no? El Waldinger, por si, ya para que los que quieran adentrarse en el estudio de Harvard, sería bueno que se retome. Antes habían, me acuerdo, cursos de filosofía en el colegio y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Para poder que los niños, desde muy pequeños a los adolescentes, ya sepan elegir de cara a ya la realidad y poder escoger sus amistades o valorar sus amistades, ¿no? Eso es algo que también está como fuente de felicidad en Epicuro, pues, ¿no? Sí, o sea, la amistad es muy, muy importante, ¿no? Y la amistad es aparte de que la amistad es una escuela, porque aprendes un montón de las otras personas. Las personas te van a decir en qué estás equivocado o cosas así. Eh, no sé si es algo así como San y Frodo, en que... no, de hecho, para creo que el epicurismo es mejor en el sentido en que ah, la, ah, la amistad creo que es la base eh, o sea, del mismo aprendizaje y básicamente es un medio para ser feliz, ¿no? Gracias, Fernando. Y gracias por la invitación, por la charla. Creo que ya estamos casi a las 11. Gracias por aceptar la invitación, por la ponencia. Y gracias a todos por estar hasta estas horas. Ha sido todo salido muy bien. Muchas gracias. Damos por concluida la ponencia del día de hoy. Listo. Nos despedimos. Buenas noches. Gracias, Fernando.